Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Chinchilla y soy estudiante de psicología de quinto semestre. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades que se caracterizan por el miedo, la preocupación o el temor excesivo que presenta un individuo y el cual le puede generar un malestar o un deterioro clínicamente notable. Sus síntomas principales pueden ser el miedo a perder el control, a volverse loco, el miedo a morir, pensamientos negativos, huye de las situaciones agobiantes y se le dificulta tomar decisiones. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos el trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación es un miedo o una ansiedad excesiva que presenta el individuo conscientemente a su separación al separarse de aquellas personas por las cuales siente el apego. Se considera una respuesta emocional en la que el niño experimenta angustia al separarse físicamente de la persona con la cual posee un vínculo emocional y con las figuras paternas. Sí, un ejemplo sería el niño cuando empieza a estudiar y el papá o la mamá lo dejan en la escuela y el niño comienza a llorar. Él comienza a llorar porque le da miedo separarse de su figura de apego, de su persona de apego. Dentro de esta enfermedad o este trastorno se presenta de tres formas: cognitiva, fisiológica y conductualmente. También tenemos el mutismo selectivo, que se caracteriza como la dificultad que presentan algunos niños y niñas para comunicarse verbalmente en entornos o situaciones sociales, ¿sí? Poco familiares o con personas poco conocidas, ¿sí? Es aquel niño que se le dificulta comunicarse con las demás personas y no le gusta estar como en entornos sociales porque le da miedo a fracasar o le da miedo expresarse con ellos, ¿sí? También tenemos el de fobia específica, el cual es un trastorno que se caracteriza por la presencia o un miedo intenso a una situación o a un objeto en específico, ¿sí? Pues él en sí le tiene miedo a algo y eso cada vez que se le presenta le va a generar en él una ansiedad o un temor. Dentro de estos también tenemos el trastorno de ansiedad social o de fobia social, lo cual es un miedo o una ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo o el niño está expuesto a un posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos de esto serían las interacciones sociales de ellos por mantener una conversación o reunirse con personas extrañas. El ser observado para ellos también eso les genera un miedo social. El actuar delante de alguien, o sea, a ellos les genera esa ansiedad o ese miedo excesivo el tener que interactuar con muchas personas o con personas que él no tenga ningún tipo de contacto, o sea, nunca hayan tenido algún tipo de relación. Y por último, entre este grupo de enfermedades tenemos el trastorno de pánico, ¿sí? el cual su característica principal es una crisis de angustia, es la aparición de ansiedad y temporal de un miedo o un malestar intenso, que se acompaña al menos 4 de un total de 13 síntomas cognitivos, ¿sí? La crisis se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez, habitualmente en 10 minutos o menos, acompañado de la sensación de peligro o de muerte inminente, o sea que al paciente o al individuo le da un ataque en 10 minutos donde él presenta demasiada angustia porque le da miedo morir, ¿sí? Entonces él entra en una crisis y en un pánico. Pues esto es un poco de lo que yo entiendo y quería darles a conocer. Muchas gracias. Ahora veremos el trastorno de pánico.
En el trastorno de pánico, la persona tiene ataques de pánico inesperados, intensos y repetitivos. Pero antes de diagnosticarlo, el DSM-5 dice que debemos descartar otras causas. Por ejemplo, fobias, obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo, recuerdos traumáticos de estrés postraumático, ansiedad por separación, agorafobia, efectos por sustancias o algunas enfermedades físicas como los problemas cardíacos y respiratorios. Debemos utilizar el término trastorno de ansiedad no especificado cuando la persona tiene ansiedad pero no se tiene la información suficiente para clasificarla. Por ejemplo, cuando una persona llega a urgencias o cuando la historia está incompleta. Antes, nosotros debemos descartar cualquier tipo de ansiedad con criterios completos. Ansiedad por sustancias, ansiedad por enfermedades, ansiedad normal del estrés, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Cuando utilizamos el término otro trastorno de ansiedad especificado, se usa cuando la persona sí tiene una ansiedad clínica, pero no cumple con todos los criterios de un trastorno específico. Aquí nosotros debemos descartar todos los trastornos de ansiedad completos, aquellos que son por sustancias, enfermedades, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, de estrés postraumático y trastornos de personalidad. A continuación, el trastorno de ansiedad debido a otra afectación médica. En este caso, la ansiedad se explica directamente por un problema médico real, como una arritmia o un trastorno hormonal. Para diagnosticarlo, debemos descartar trastornos de ansiedad primarios, ansiedad por sustancias, ansiedad normal ante el estrés, el trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático o depresión con ansiedad. El siguiente trastorno es la ansiedad inducida por sustancias o medicamentos. Aquí la ansiedad aparece porque la persona consumió una sustancia o un medicamento. Antes de confirmarlo, debemos descartar un trastorno de ansiedad independiente, intoxicación sin ansiedad clínica, pánico, fobia social y ansiedad causada por una enfermedad física. Ahora veremos el trastorno de ansiedad generalizada. Es la ansiedad constante, difícil de controlar sobre muchas cosas del día a día. Para poder diagnosticarlo, el DSM-5 dice que primero debo descartar ansiedad por sustancias, ansiedad por enfermedades, pánico, fobias y ansiedad social. También el trastorno obsesivo compulsivo y de estrés postraumático, depresión, hipocondría o algunos rasgos de personalidad tipos ansiosos. Siguiente trastorno, agorafobia. La agorafobia es el miedo a la evitación de lugares donde sería difícil escapar o recibir ayuda. Antes de decir que alguien tiene agorafobia, primero debemos descartar los siguientes síntomas: fobia específica, alguna fobia social, trastorno de pánico, ansiedad por separación, trastorno obsesivo compulsivo o de estrés postraumático, enfermedades físicas que generan malestar en esos lugares.